Doctor Vergara, ¿cómo está? Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Doctor, ¿sufre mucho usted defendiéndolo a nosotros los consumidores? Bueno, la verdad que es mi trabajo, me gusta. A veces tiene momentos de frustración, porque siempre defender a los consumidores significa enfrentarse al poder, a las grandes empresas, a los grandes intereses económicos, sobre todo cuando nos enfrentamos a corporaciones de importancia. Pero por otro lado también es el gusto cuando se cierra un caso, cuando se gana una situación que parecía de David contra Goliat y finalmente da buenos resultados, y particularmente en el caso de las acciones colectivas, donde no es un solo consumidor, sino que pueden ser cientos de miles de afectados a los que de una sola vez, por un acuerdo, por una sentencia judicial, se logra brindar una solución justa, que se reconozcan sus derechos. Ahora hay que ser un verdadero cristiano para ser defensor de los consumidores, porque siempre se trata de defender al más débil, que es lo más difícil, aquí en cualquier parte del mundo. Eso está probando la calidad de vida individual de ustedes y su sentido de pertenecer a nuestra comunidad. Bueno, sin dudas, con gran respeto por también los abogados que defienden a los bancos Por y que asesoran, cierto. Pero para defender a la parte débil hay que tener una vocación especial y también eso, sin dudarlo, da una satisfacción en relación a saber que uno está detrás de la causa justa, de lo que es más difícil posiblemente, y también presenta desafíos que son únicos en esta profesión. Particularmente ahora lo que nos convocó para este programa es el tema de los duplicados y hasta triplicados de consumos por parte de bancos. Esto se ha dado en prácticamente la totalidad de las tarjetas Visa, American Express, Mastercard, todas las tarjetas, y entendemos que la gran mayoría de los bancos, en los bancos más grandes sin duda, lo que fue el caso del Galicia, el Santander, el BBVA, son todos bancos que han estado involucrados en este problema que no fue reconocido inmediatamente por los bancos como a uno le hubiera gustado, sino que simplemente aluden a problemas en la información, pero no en los gastos. Y esto la verdad que llama la atención. En principio pareciera que estos gastos no impactan en el consumo final. ¿Y por qué aparecen dobles o triples gastos? Pero evidentemente se trata de un problema de alguna parte, ya sea de lo que son los liquidadores o quienes hacen los resúmenes, y que son empresas que están vinculadas con el banco y con la tarjeta. Digo esto porque siempre la característica en todos los operadores del sistema financiero es patearse la pelota entre ellos, ¿no? El banco le echa la culpa a las tarjetas, luego la tarjeta dice, no, esto es culpa del banco o de un proveedor. Es decir, en el caso de Visa, por ejemplo, sacó un comunicado en algunos portales que lo reflejaron diciendo, no, no es culpa de la tarjeta Visa, es culpa del proveedor que hace los resúmenes. Bueno, si es culpa del proveedor que hace los resúmenes, entonces es culpa de la tarjeta Visa, porque frente al consumidor, quien contrata a este servicio no conoce todos los proveedores internos que puede tener una empresa tan sofisticada como Visa, Mastercard o los grandes monopolios que en definitiva a nivel internacional operan como oligopolios de las tarjetas de crédito. Por eso es importante, y ahí es donde yo marco también una crítica a veces a la posición de los bancos en relación a cómo debe informarse frente a un problema. De hecho, todos los usuarios entraban a su cuenta, a su home banking para ver sus movimientos, encontraban esos duplicados y luego cuando los bancos vieron que ya esto era inocultable y empezaron por las redes sociales a aparecer muchísimos reclamos, sacaron un comunicado que aparecía en el propio home banking, digamos en la propia aplicación, donde básicamente el banco decía, bueno, puede haber algún consumo duplicado en tu resumen, en ese caso no hagas nada, quédate tranquilo, ya se va a solucionar. No, esa no es la información que deben dar los bancos. El banco debería haber dicho, bueno, tenés un problema, esta es la vía de reclamo, envíanos la captura de pantalla y te vamos a responder, y supongo que eso debería implicar también un pedido de disculpas, porque a nadie lo deja tranquilo entrar a su resumen de cuenta y ver que un gasto figura 2 o hasta 3 veces el mismo gasto. ¿Y por qué figura esto? Bueno, reitero, no sabemos todavía la causa. Pero se cobraba. Aparentemente no han llegado a cobrarlo, sino que esto apareció en el resumen provisorio, no en la liquidación definitiva. Y esto nos da pie... ¿Cuál es el resumen provisorio? Bueno... Porque yo veo la tarjeta, yo entro a mi tarjeta y veo dos gastos exactamente igual. Esto nos da pie a entender bien
lo que tiene que hacer el consumidor, el usuario de tarjeta de crédito o débito, que me parece que es lo más importante y la lección que podemos sacar de este problema que hubo, que el problema en sí pareciera estar solucionado. Pero no puede Ahora, ser una cuestión de... Tal cual. Lo primero es entender que cuando nosotros vemos este resumen, es un resumen que es provisorio. Vamos viendo los gastos. De hecho, es recomendable atar a un número de teléfono o a un mail los gastos que hacemos, cosa de que cada vez que hagamos un gasto, nos llegue inmediatamente un mail avisándonos que se hizo un gasto. Esto es muy útil porque si perdemos la tarjeta, si nos hacen un duplicado o cualquier cuestión y de pronto empieza a lo mejor el delincuente a hacer consumos no autorizados, nos va a llegar inmediatamente un aviso por mail o por mensaje. Eso es importante tomarlo en cuenta. Otra cosa es entender que el resumen que nosotros vemos en Internet no es el resumen definitivo, que es el que nos manda la tarjeta, o en general el banco con el cual nosotros contratamos la tarjeta. El banco nunca me manda un resumen. Bueno, mensual. el banco está obligado a mandar mensualmente la liquidación, Nunca, la jamás. tarjeta, puede ser que venga con el nombre de la tarjeta, pero sí o sí tiene que mensualmente llegar la liquidación de cuánto gastó el consumidor. Y desde la recepción de ese resumen, que puede ser que venga por vía física o que venga por mail, el consumidor tiene 30 días corridos, de acuerdo a la ley de tarjeta de crédito, para impugnar cualquier consumo que encuentre que sea indebido en ese resumen de la tarjeta. Esto es muy importante porque mientras yo impugne un consumo, yo digo, esto busco con lupa, veo todo lo que gasté. Digo, esto yo no lo gasté, no me corresponde. Puede ser por una estafa, puede ser porque a lo mejor el propio comerciante se equivocó. A veces, supongamos que la cajera del supermercado pasó 2 veces la operación. Puede ser que sea intencional o puede ser un error humano. Pero es importante que nosotros, cuando revisamos ese consumo, ese resumen mensual, revisemos bien todo y tenemos 30 días para avisar al banco de esta situación y el banco tiene a su vez 10 días para respondernos. Mientras dure esta impugnación, no nos pueden cobrar nada. No se puede cobrar este gasto indebido, no deberían facturarlo y este resumen queda impugnado, queda pendiente hasta tanto obtengamos la solución definitiva. Pero ya está descontado. No, el porque gasto. esto todavía es para pagar. Por eso este resumen se manda antes de la fecha de vencimiento del pago del resumen. Pero y es muy importante fijarnos Pero bien. yo voy con mi tarjeta, no es en el acto, en el débito. Bueno, ese es otro caso, el caso de la tarjeta de débito. Ahí muy bien, si es tarjeta de débito, uno tiene que inmediatamente, en ese caso, hacer el reclamo y el banco tiene que darnos una solución también en un plazo razonable que no debería superar el de 10 días. Y frente a esto, ya si el caso es una tarjeta de débito, evidentemente se trata de una situación que puede ser un error o algo intencional, pero lo importante destacar es que siempre la responsabilidad va a ser del banco. Entonces, cuando yo veo si el caso amerita, si es importante, yo tengo, por ejemplo, un descuento de acuerdo a mis ingresos que me puede afectar la vida, y ahí me tengo que asesorar. Y me tengo que asesorar por un profesional, por un abogado que sepa, por una asociación de consumidores, por una autoridad de aplicación. Pero lo que no es conveniente es que si yo tengo un problema en la tarjeta y tengo un problema con el banco, me asesore sobre mis derechos con el propio banco. Porque lamentablemente, Claro. y esto lo digo ya desde la experiencia de muchos años de litigar contra bancos, contra tarjetas, es que muchas veces los consejos son la peor solución. Muchas veces nos dicen, vaya y haga la denuncia penal, porque esto es un delito penal. Y después cuando uno va, el consumidor va y hace la denuncia penal, resulta que por falta de capacitación o por el motivo que fuere, la persona que le tome esa denuncia va guiando al consumidor para que quede como si el problema que tuvo fue culpa de él. Entonces a veces el consumidor va a hacer una denuncia que lo termina autoincriminando como si él fuera quien generó la situación para que vulneren su seguridad. ¿Sí? Le hacen a veces incluso hasta decir cosas que el consumidor no quiso decir en esa denuncia, pero bueno, por falta de asesoramiento termina diciendo, sí, yo entregué las claves, y a lo mejor el consumidor no las entregó, pero como no sabe y el funcionario le pregunta y termina quedando eso en la denuncia, y después el banco se vale de eso para no querer devolver algo. Entonces lo mejor es el reclamo, cuando el monto es importante, siempre asesorado frente al banco, por escrito o por una forma que yo lo pueda probar y contra el banco. No hay que ir por una denuncia penal o por otra vía porque siempre el responsable final de mi dinero en mi cuenta bancaria o en mi tarjeta o en cualquier cosa que esté vinculada con el banco va a ser responsabilidad del emisor y del quien me brinda ese servicio, no de tercero. No es que la culpa es de los delincuentes que roban, no.
Es el banco quien tiene que protegerme a mí de que el sistema no nos permita ser hackeado, ser duplicado, todos estos sistemas de vulnerabilidad informática que en definitiva casi siempre tienen que ver con la falta de inversión de los bancos en el sistema financiero para que sea seguro. Pero doctor, lejos de ser una solución entonces la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito es un problema porque tengo que estar encima mirando cada gasto y poniendo otro cuaderno para ver si lo que figura ahí yo lo gasté o no lo gasté, es un drama. Bueno, yo creo que sin dudas los sistemas electrónicos aportan para las transacciones comerciales internacionales o para todo lo que son viajes o para un montón de situaciones muchísimas ventajas, pero también implican una responsabilidad para el consumidor. Es importante que tengamos una mayor educación financiera. Las personas reciben una tarjeta, porque la verdad es que se la reciben muy fácil, pero nadie les explica y muchas veces los propios consumidores no se preocupan en aprender esas reglas básicas. Pocos medios de comunicación trabajan esta cuestión de la educación financiera, como por ejemplo en este caso que estamos hablando del tema para que el consumidor se entere. Esto es de importancia y el propio Estado, también los distintos gobiernos, deberían ocuparse, tal como dice la propia Ley de Defensa del Consumidor, de brindar en todo el sistema educativo mayor educación a los consumidores. Y esto lo vuelve seguro. El sistema, las herramientas están, y si el consumidor sabe, entiende y los bancos invierten en seguridad, es muy difícil. Es más seguro eso que andar por la plata con la calle y que venga alguien y me la robe, ¿no? Eso, la verdad que en la práctica y en un país como Argentina, donde todavía tenemos altos niveles de inseguridad, la verdad que es bastante más seguro, pero el consumidor tiene una responsabilidad y es básico el control del resumen, mirar los gastos, mirar a fin de mes, porque aparte hay otra cuestión. Es decir, yo tengo una nueva obligación, no solamente ir a gastar, sino llevar a mi cuaderno y anotar. Y me dice, el día que me olvide es un drama entonces. Es una responsabilidad, pero aparte, Alfredo, hay otra cuestión que también hay que tener en cuenta, porque a veces, y esto se dio hace poco con varios juicios que pudimos algunos ganar por sentencia, otros cerramos por acuerdo. El caso, uno de los más resonantes fue contra Banco Hipotecario, que hicimos que el banco devuelva 400 millones de pesos a los usuarios. ¡Epa! Es una cifra importante. Todo este monto fue para cientos de miles de afectados. Ahora, ¿por qué se dio esto? Por un gasto que era indebido, que el banco no le tenía que cobrar a los usuarios, que le terminaba cobrando. El nombre de este gasto es cargo por gestión de comisión de cobranza o comisión de cobranza, etcétera. Tenía distintos nombres, cada banco le pone su nombre. Pero ¿qué es lo importante? A veces no es que el usuario fue víctima de una estafa o le robaron la tarjeta o fue un error del comerciante. A veces deliberadamente los bancos o las tarjetas o las compañías de seguro nos meten gastos que no corresponden, nos meten algún ítem, algún seguro que no contratamos, algún gasto o comisión que es ilegal de acuerdo a la ley de tarjeta de crédito. Y por ejemplo en este caso, claramente había muchísimos consumidores a los que se le cobraba un gasto por el mero hecho de atrasarse en el pago de la factura de la liquidación. No es que era una cuestión de interés, pero ese es porque lógico, eso se cobra aparte. ¿no? Por eso no era el interés, que es lógico y que está bien. Acá era, el consumidor se atrasaba y por la supuesta gestión del banco de avisarme que me atrasé, me cobraron un monto fijo. Entonces nosotros cuestionamos, no, si el usuario se atrasa y yo le cobro porque lo llamé por teléfono, el costo de la llamada, el costo del mensaje, el costo del mail, eso es una cosa. Ahora, cobrarle automáticamente un cargo que estaba, ahora no está más. Ahora no está más porque por decreto ley, el DNU del año 2023 del presidente Milei, ahora las tarjetas pueden cobrar ese cargo, lo cual nos parece un espanto, nos parece una muy mala desregulación, pero bueno, en concreto, en el momento en el que esto se produjo estaba prohibido y así lo entendió la justicia en uno de los juicios más recientes. ¿Y cuánto es el porcentaje de cada tarjeta? Y también, no era un porcentaje, era un gasto fijo. Este gasto fijo no era de gran impacto, al día de hoy sería aproximadamente, por decir, unos 1.500 pesos, que no es una cifra sí, pero de importancia, pero multiplicado, exactamente, multiplicado en ese momento por muchísimos usuarios. El monto original era menor, por inflación hoy damos una cifra estimativa, pero ahí viene otra cuestión también vinculada a esto, y es el tema de las desregulaciones en el sistema financiero, ¿no? Hemos escuchado varias veces al ministro de Desregulación, al propio ministro de Economía, y ni hablar al presidente de la Nación, hablando de que toda desregulación es para dar más libertad a los usuarios.
Bueno, en este caso, a mí me gustaría escuchar la explicación y también que los medios de comunicación le pregunten, a ver, ¿en qué beneficia la libertad de un ciudadano o de un consumidor que el banco me pueda cobrar este tipo de cargos que hasta hace 2 minutos eran considerados ilegales? ¿Dónde está la libertad que se me amplió? Además hay que tener autoridad moral, porque si este gobierno, si este ministro es el que nos ha llevado toda la reserva que teníamos nosotros en oro a otro país que no sabemos dónde la ha llevado sin permiso de nadie, evidentemente que no puedo creer nada en lo que preste este gobierno. Creo que es muy importante que como ciudadanos, sin perjuicio del gobierno que esté, desconfiemos siempre de la relación entre gobierno e intereses económicos. Siempre los ciudadanos tenemos que tener puesto la lupa ahí. Yo hablo desde el punto de vista de los consumidores, las asociaciones de consumidores hacemos un gran esfuerzo para esto, pero si la gente en forma individual confía a ciegas, no importa el gobierno, no importa la línea que fuere, siempre hay que mirar con desconfianza esta relación entre el poder económico y el gobierno de turno. Entonces yo acá en este caso concreto me pregunto si no hubo una desregulación excesiva a favor de los grandes jugadores, de los grandes intereses del mercado financiero, de los bancos en concreto. Pero entonces, siempre ocurre eso, salvo que sea un gobierno de izquierda. Tal cual. Porque cuando acá los bancos están demonizando a las izquierdas, pero cuando hay izquierda hay más justicia social. Es cierto que en general, por esta posición a veces contraria al sistema capitalista, pero incluso ahí hay que mirar siempre con lupa, porque una cosa es la cuestión ideológica del gobierno y como sabemos bien, después lo que hacen en la práctica. Entonces siempre las empresas terminan permeando, terminan concretamente manejando a los políticos conforme a sus intereses y así tenemos muchos problemas. Otro caso clave vinculado con esto es, por ejemplo, la cuestión de los alimentos, del etiquetado de productos, ¿no? Es una gran discusión y estamos viendo que en muchas situaciones no se cumple la cuestión del correcto etiquetado de los alimentos. Uno ve y productos que deberían tener claramente un sello, no lo tienen. Avances y retrocesos también con respecto a ese tema. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a que el gobierno cumpla con algo que está muy claro en la Constitución Nacional. Tenemos un artículo, que es el artículo 42, que se incorporó en la reforma de 1994 y que expresamente dice que los consumidores tenemos derecho a la información que sea adecuada y veraz, tenemos derecho a estar seguros, a la libertad de opción, a la libertad económica, que se protejan nuestros intereses económicos y además es muy específico el artículo porque dice que el gobierno, las autoridades tienen que hacer valer y tienen que proteger a los consumidores frente a estos grandes intereses económicos. Y como está tan claro en la Constitución, después asombra que en la práctica a veces los jueces sean o tan lentos o tan flexibles en no hacer valer fuertemente estos derechos de los consumidores. Hay una disposición que es una multa que tienen los jueces a disposición para cuando la empresa no cumple con sus deberes. Esta multa es una multa importante que puede ir desde media canasta básica hasta 2.100 canastas básicas o 3, que aproximadamente hoy son 1 millón de pesos. O sea, hasta 2.100 millones de pesos podría un juez poner de multa a una empresa que no cumple con sus deberes. Bueno, en Córdoba, en general, el promedio de multa que se pone y no llega a veces a los 5, 6 canastas básicas. Puede poner hasta 2.100 de multa a grandes empresas y a veces las multas son irrisorias. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y la verdad es que hay la justicia, los jueces en general todavía no entienden que no multar en forma que le duela a la empresa, que sea razonable conforme al patrimonio, no se corrige. La única forma de disuadir este comportamiento es efectivamente poniendo una multa que sea importante. Y esto tiene que llegar en forma definitiva, tiene que llegar a la empresa, tiene que ser duramente sancionada para que la piensen 2 veces antes de volver a realizar esa conducta. Esos empresarios que quieren esa ley son los que ahora quieren decir, bueno, los menores hasta de 3 años ya también hay que encarcelarlos, seguro. Bueno, en general los empresarios están más vinculados con lo que les interesa a sus cuestiones económicas, ¿no? Exacto. Por eso digo, más allá de la ideología, si sea un gobierno de derecha o de izquierda, el empresario siempre va a querer hacer negocios y por eso un discurso estrictamente liberal sin entender que el liberalismo también implica protección de los derechos de los consumidores, entonces no tiene sentido. Lo importante es decir, bueno, tenemos libertades, perfecto, pero para poder tener libertades
no somos todos iguales. Las Así empresas no son iguales ante la ley que el consumidor. La empresa tiene un rigor que hay que hacerle saber porque tiene mayor exigencia para cumplir la ley que el consumidor, que es el débil de esta relación jurídica. Y además por una cuestión básica, es que todos somos consumidores, no es que es una categoría que puede brindar un privilegio a alguien. No importa si yo tengo dinero, si no tengo dinero, si tengo conocimiento o no tengo conocimiento. Frente a una gran empresa, cualquier persona está en situación de vulnerabilidad porque generalmente desconoce los principios básicos de ese negocio, cómo hacer que su reclamo sea válido, cómo evitar algún perjuicio, porque nadie puede en estos tiempos tan increíbles tecnológicos de inteligencia artificial y demás, conocer absolutamente todas las operatorias existentes, todos los productos y todos los servicios que nos puede brindar el mercado. Y por eso es que el consumidor va de buena fe a ese mercado, contrata y espera recibir de parte de la empresa cuidado, protección, que no se le afecte su salud, que no se le afecte sus intereses económicos. Doctor, pero la especialidad de ustedes es de extrema cristiandad. Es algo que porque defiende al débil, primero. Segundo, porque ustedes, por defender al débil, por defender la verdad, tuvieron hasta cuestionado judicialmente, me acuerdo con el caso de los autos en el tema de Fiat. Bueno, sin dudas, eso fue un caso muy duro. Ahora, ¿cómo un juez podría haber cometido esa barbaridad, doctor? No entiendo yo. El problema es lo que venimos hablando de que siempre las empresas, particularmente las automotrices, en la provincia de Córdoba ocupan un lugar importante. Tenemos muchos, no solamente el caso que fue escandaloso de la Fiat Toro, que es una camioneta que se prende fuego y que todavía sigue circulando en todo el territorio del país, sino ya de por sí casi todos los casos vinculados con automotrices son de difícil resolución. Y especialmente las acciones colectivas, porque, hay que decirlo, las propias automotrices en sus contestaciones de demanda ponen: si siguen con esta cuestión de los juicios, nos vamos de la provincia. Así lo escriben, no es que son sutiles, sino que le dicen a la justicia, le dan este mensaje de: no me molesten mucho porque yo acá estoy dando trabajo y si me molestan me voy, sea a otra provincia o a otro país. Bueno, evidentemente esa no es una postura razonable de parte de las empresas. Entiendo que muchas veces se manejan por cierto grado de impunidad, pero tienen que entender que estando en un marco de un sistema capitalista, también tienen que cumplir con los derechos de los consumidores. Es parte del trato, no es parte del trato comercial. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación.